Bienvenidos a este recorrido intensivo y fascinante por uno de los movimientos religiosos más singulares surgidos en el hemisferio occidental. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del mormonismo, o como ellos mismos prefieren llamarse, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Qué vas a aprender en este video? Desde los misteriosos orígenes del siglo XIX con José Smith y las famosas planchas de oro, hasta los templos modernos donde realizan bautismos por los muertos y llevan ropa interior sagrada que les recuerda pactos eternos. Veremos también sus libros sagrados, que spoiler, no solo es el libro de Mormón, sino hay 3 más, y que enseñan sobre la preexistencia de las almas, el concilio de los cielos o los 3 grados de gloria que esperan tras la resurrección. También exploraremos las polémicas históricas, poligamia, racismo doctrinal en el sacerdocio y bautismos vicarios de figuras históricas. Sí, incluso y Ana Frank aparecen en sus registros. El mormonismo no es un grupito marginal, cuenta con más de 17 millones de miembros, es uno de los movimientos religiosos nacidos en Estados Unidos con mayor impacto cultural, económico y político. Y es dueño del mayor banco genealógico del mundo, con un fervor por investigar linajes que ha revolucionado incluso la historia familiar global. Y en este curso vas a entender por qué quieren saber todo acerca de las genealogías. ¿Y por qué de ser experto? Porque no nos quedaremos en clichés ni mitos baratos. Vamos a ver citas directas de sus propios libros canónicos. Entenderemos su estructura jerárquica piramidal con un profeta vidente vivo que guía a su iglesia mundial. Y analizaremos las tensiones entre su doctrina original, como la poligamia revelada en Doctrinas y Convenios 132, y sus adaptaciones modernas, como el manifiesto de 1890 que la canceló. Mi nombre es Emanuel Salas, apasionado por la historia, la geopolítica y la religión, así que si te interesa lo que te conté o simplemente querés tener un tema de conversación para la próxima sobremesa familiar, quédate conmigo estos minutos y te prometo que al final vas a poder decir con toda propiedad: soy un experto en mormonismo. Y vas a poder callar a ese tío que no sabe diferenciar entre mormones y testigos de Jehová, que no son lo mismo. La historia del libro de Mormón. Según el propio texto, el libro de Mormón es un registro antiguo de pueblos que vivieron en las Américas, escrito por profetas que grabaron su historia en planchas metálicas. El último de estos profetas fue Mormón, quien hizo un compendio y su hijo Moroni terminó el registro y lo escondió para el futuro. La historia resumida cuenta lo siguiente. Alrededor del 600 a.C., un profeta llamado Leí es llamado por Dios en Jerusalén, antes de la destrucción de esta ciudad por los babilonios. Y Dios le manda a huir al desierto con su familia. Leí tiene visiones del Mesías y recibe la leona, que es un instrumento guía en forma de brújula dada por Dios. En 1 Nefi 16:10 dice lo siguiente. Y aconteció que mientras mi padre se levantó por la mañana, he aquí halló en el suelo una esfera de bronce fina, y dentro de la cual había 2 agujas, y el uno señalaba el camino que habíamos de seguir en el desierto. Después de un largo viaje por el desierto, Leí y su familia construyen un barco. En 1 Nefi 18:2-3 dice así: Y yo, Nefi, no trabajé la madera según el método aprendido por los hombres, ni construí el barco según el modo del hombre, sino que lo hice según el modo que me mostró el Señor. Cruzan el océano y llegan a Norteamérica. Sí, israelitas cruzando el océano para llegar a lo que hoy es Estados Unidos hace más de 2600 años. Aún faltaban como 2100 años para que Colón conquistara América en un arriesgado viaje, pero el libro Mormón cuenta este milagroso hecho. A partir de allí, los hijos de Leí se dividen principalmente entre Nefi y sus seguidores llamados nefitas, que son justos, que guardan los mandamientos de Dios. Estos van a conservar los registros sagrados, las enseñanzas del Mesías futuro y la ley de Moisés. Y por otro lado, Lamán y Lemuel y sus descendientes, llamados lamanitas, que se rebelan contra Dios, y Dios los maldice. ¿De qué forma? Oscureciendo su piel, tal como relata segunda de Nefi 5:21. Y aconteció que había puesto una señal sobre los lamanitas, sí, una piel oscura a causa de su transgresión. También relata en Alma 3:6 la marca que había puesto sobre sus hermanos, que era una piel obscura para que no viniesen sobre ellos y se mezclasen con su descendencia. ¿Significa esto que eran negros?
No exactamente en el sentido moderno. El libro de Mormón habla de una piel oscura o negra como señal de maldición, pero no especifica rasgos africanos ni el concepto moderno de raza negra. Es una descripción simbólica para diferenciar visiblemente a los justos de los inicuos según su propia narrativa. Aún así, históricamente, dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el nombre oficial de los mormones, esto se interpretó literal y racialmente, ligando a pueblos indígenas americanos o a personas de color negro con esta maldición del libro de Mormón. Cabe aclarar que esta no es la postura que hoy tienen los mormones, porque la anularon hace 47 años en una declaración oficial en el año 78, donde por primera vez se extienden el sacerdocio a todos los varones sin distinción racial. Sacerdocio extendido no como sacerdote, porque para los mormones todos los varones creyentes pueden llegar a ser sacerdotes al recibir el sacerdocio arónico y luego el de Melquisedec. Antes de 1978 los hombres negros no podían recibir esa ordenación, lo que los dejaba sin oficiar sacramentos, bendecir el pan, bautizar o entrar al templo para investiduras o sellamientos. Por lo que podemos afirmar que los mormones no aceptaron hasta el 78 a las personas de raza negra al no poder participar plenamente de la práctica del mormonismo del templo, considerando esencial para la exaltación por lo menos de los varones. Pero volvamos al libro de Mormón. Después de la resurrección de Jesucristo, Jesucristo resucitado visita a las Américas, según el libro de Mormón, en 3 Nefi 11 del 8 al 10. Y aquí vieron a un hombre que descendía del cielo, y estaba vestido con un manto blanco. Y aconteció que les habló diciendo, he aquí, yo soy Jesucristo. Enseña el sermón del monte, adaptado, organiza su iglesia, elige 12 discípulos y promete que volverá. Al principio hay siglos de paz, luego los pueblos se corrompen, especialmente los nefitas. Cabe aclarar que el libro de Mormón describe a pueblos como los nefitas, lamanitas y jareitas que construyeron grandes ciudades fortificadas, usaron armaduras, escudos de hierro y metales refinados, carros, vastos ejércitos y animales como caballos que no aparecieron en América sino hasta la llegada de los españoles, que fueron quienes los introdujeron más después de un milenio. Sin embargo, no hay hallazgos arqueológicos que confirman la existencia de tales pueblos en América precolombina, ni ciudades ni artefactos culturales vinculables directamente a ellos. Pero tranquilos, algunos apologistas mormones, especialmente del Foundation for Ancient Research and Mormon Studies, FARMS, y la Maxwell Institute, surgieron que quizás la palabra caballo en el libro de Mormón sea una traducción adaptada para cualquier animal cuadrúpedo de carga conocido por los nefitas y que podría referirse a tapires, un gran mamífero nativo de Centro y Sudamérica. Esto se planteó para explicar por qué no hay fósiles de caballos domesticados precolombinos, ni de asnos, ni de bueyes. No importa. Volviendo al punto, finalmente hacia el 400 después de Cristo, los nefitas son destruidos en una gran batalla en el cerro Cumora. Mormón 2.27. Y nos batimos en la sangre y carnicería tan espantosa que jamás se había visto igual en la tierra prometida. Mormón, el profeta historiador, compila toda la historia en planchas de oro y se las da a su hijo Moroni. Moroni, el último profeta nefita sobreviviente, añade el libro de Éter, que es la historia previa de los jareditas, un pueblo aún más antiguo que llegó tras la Torre de Babel, y unas exhortaciones finales. Moroni luego esconde las planchas en la tierra para que aparezcan en los últimos días. ¿A qué se refiere con los últimos días? Primeras décadas del 1800 en Estados Unidos. El clima religioso del momento estaba impregnado de expectativas apocalípticas, y entender este momento es clave para comprender el surgimiento del mormonismo. Fue la época de la fiebre del mileniarismo. Especialmente entre 1800 y 1840 hubo un ambiente de reavivamientos religiosos constantes con un fuerte enfoque en la segunda venida de Cristo, la conversión de las naciones y la preparación de un reino terrenal. Allí surgen los adventistas, que predecían que Jesucristo volvería físicamente entre el año 1843 y 1844. Los Shakers, que decían que el milenio espiritual ya comenzaba con su comunidad purificada. Restauracionistas, que decían que Dios restauraría la iglesia primitiva antes del milenio. Lo importante es que en ese contexto nace Joseph Smith, o José Smith, en 1805 en Sharon, Vermont,
y va a crecer en el seno de una familia protestante pobre, en una región caracterizada por estos intensos avivamientos religiosos. Allí, José Smith recibe su primera visión para cuando era un jovencito, donde dijo que Dios Padre y Jesucristo, en persona, carne y hueso, se le aparecieron y le dijeron que no se uniera a ninguna iglesia existente, porque todos estaban en apostasía. Y es en 1827 donde habría recibido las planchas de oro de mano del Ángel Moroni y las tradujo produciendo el libro de Mormón en 1830. Sí, el Ángel Moroni, el mismo que era el hijo del profeta Mormón, pero en la teología mormona un ángel puede haber sido una persona antes, ¿sí? Pero José Smith enseñó algo distintivo que las demás corrientes del milenio, que literalmente se establecería Sion, el nuevo Jerusalén, en América, desde donde Cristo reinaría en el milenio, en la ciudad de Independence, Missouri, que era el lugar elegido para comenzar esa capital milenial, y que ellos mismos tenían la responsabilidad de construir esa sociedad santa en preparación para el regreso inminente de Cristo. Por eso, incluso cuando se mudan después a Utah, diseñan en Salt Lake City como una urbe planificada para el milenio, con calles anchas para los carros del Señor y lotes distribuidos para que las familias pudieran autoabastecerse. Y secretito que se ve primera fuente, las familias mormonas todavía hoy tienen sus propias casas, lugares donde reservan alimentos, por si acaso. Pero bueno, el libro de Mormón no es el único libro que tienen como autoridad suprema los mormones. Eso no lo sabías, ¿no? Nos faltan 2 libros más. La Perla de Gran Precio, que es una colección más pequeña de textos diversos que José Smith tradujo o escribió para completar o complementar el conocimiento revelado. ¿Qué contiene? El libro de Moisés, que es una restauración inspirada del Génesis, que incluye diálogos entre Dios, Moisés y Enoc. Por ejemplo, desarrolla mucho más el diluvio y la ciudad de Enoc. José Smith Mateo, que son correcciones y ampliaciones inspiradas del capítulo 24 de Mateo, con un discurso escatológico. José Smith Historia, que es un breve relato autobiográfico donde José cuenta la primera visión, cómo recibió el libro de Mormón y el sacerdocio. Artículos de fe, que son 13 declaraciones que resumen las creencias mormonas, escritas originalmente en una carta a un periodista. Y el libro de Abraham, traducido supuestamente de papiros egipcios que José Smith compró en la ciudad de Kirtland, en Ohio, en 1835. José Smith declaró que esos papiros contenían los escritos del propio Abraham mientras estaba en Egipto, escritos con la propia mano de Abraham sobre papiro. En 1967, fragmentos originales de estos papiros fueron redescubiertos en el Museo Metropolitano de Nueva York y entregados a la iglesia. Egiptólogos los tradujeron y descubrieron que en realidad son parte de un libro de los muertos egipcios del 100 al 200 a.C. Un texto funerario común, es decir, no tiene ninguna conexión histórica con Abraham, que es del 2000 a.C. Son fórmulas mágicas funerarias para guiar al difunto a la vida eterna, básicamente. El libro de Abraham habla de la preexistencia de las almas, momento teológico mormón. Según la doctrina mormona, todas las personas existieron como espíritus antes de nacer en la tierra y vivíamos con Dios como sus hijos e hijas espirituales en un estado premortal. Esto se llama la vida preterrenal o el estado preexistente. El libro de Abraham cuenta en el capítulo 3. Ahora bien, el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiese el mundo, y entre todas estas había muchas de las nobles y grandes. Abraham 3:22. En ese estado preexistente, Dios el Padre convocó un concilio de todos sus hijos espirituales para presentar su plan de salvación, que incluía venir a la tierra, obtener un cuerpo, ser probados y finalmente regresar a Él si se obedecía. En ese concilio, Jesucristo, el Hijo primogénito, se ofreció como Salvador. Lucifer también propuso un plan distinto que no respetaba el albedrío. Lucifer fue rechazado, se rebeló, fue expulsado junto con un tercio de las huestes del cielo. En Abraham 3:24-27 dice:
Y dijo el Señor: descenderemos pues hay espacio allá y tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual estos puedan morar y probaremos a ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Y el Señor dijo: ¿a quién enviaré? Y uno semejante al Hijo del Hombre respondió: heme aquí, envíame. Y otro respondió y dijo: heme aquí, envíame. Y el Señor dijo: enviaré al primero. Y el segundo se enojó y no guardó su primer estado, y aquí fue precipitado y se hizo Satanás. La doctrina de la preexistencia y la elección se emplea para decirle a todos los mormones que soporten a su familia, porque afirma que cada uno eligió su familia en la cual nació. Pero vamos con el último escrito fundamental de los santos de los últimos días: Doctrinas y Convenios, que es un compendio de revelaciones modernas dadas a José Smith y a los profetas que le siguieron a él, que van desde 1823 en adelante. ¿Tienen otros profetas? Sí, además de José Smith. Y este es el actual. Pero ahí vamos a eso. Lo importante ahora es que Doctrinas y Convenios no es un libro con narrativa histórica como el Libro de Mormón, sino son órdenes, instrucciones y revelaciones directas que establecen la doctrina, organización y mandamientos para la iglesia restaurada. Contiene más de 135 capítulos y es la que lo define todo. Vamos a profundizar en cada doctrina mormona. ¿Vamos? Si crees que viste algo, ahora se viene en profundidad, en serio, de acuerdo a sus propias escrituras. Así que vamos de a poco. Primero que nada, la institución del profeta. Los mormones tienen un profeta viviente, al que le llaman también presidente, que para que lo entendamos es algo así como el líder máximo de la iglesia, una especie de papa mormón. Doctrinas y Convenios 107, 91 y 92 dice lo siguiente: sobre el presidente del sumo sacerdocio o presidente de la iglesia. Y de acuerdo con su llamamiento, preside sobre toda la iglesia y es semejante a Moisés, porque le corresponde al presidente del alta sacerdocio ser un vidente, revelador, traductor y profeta, teniendo todas las llaves del reino de Dios sobre la tierra. El presidente actual de los mormones es Russell Marion Nelson, de 99 años de edad, 17º presidente de la iglesia, y fue elegido el 14 de enero de 2018, sucediendo luego del fallecimiento del anterior profeta Thomas Monson. Al morir el presidente, el quórum de los 12 apóstoles, hay 12 apóstoles, sí, se reúne y en consejo, y el apóstol de más antigüedad se convierte en el nuevo presidente y profeta de la iglesia. Esto lo ven como continuidad directa del liderazgo revelado para evitar un vacío como tras la muerte de Cristo o los apóstoles. Para que entiendan un poco la pirámide estructural del liderazgo de la iglesia, sería la siguiente: el presidente de la iglesia, después está la primera presidencia constituida por él y 2 consejeros más, el quórum de los 12 apóstoles, que según Doctrinas y Convenios 107 del 23 al 24 dice: los 12 son un quórum igual en autoridad y poder a los 3 presidentes precedentes. Después está el quórum de los 70, que hay varios. Y después vienen las presidencias de área o estacas, que les llaman ellos estacas. Y luego los obispos y consejeros locales. La sede mormona. Salt Lake City en Estados Unidos es la sede central administrativa y espiritual mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Allí está el imponente templo de Salt Lake, dedicado en 1893 tras 40 años de construcción, que se ha convertido en símbolo internacional del mormonismo. También se ubican el centro de conferencias para las conferencias generales semestrales, el edificio de la manzana del templo o Temple Square y las oficinas generales de la iglesia, desde donde se dirige a más de 17 millones de miembros. Ellos fundan la ciudad y el estado de Utah, que es un estado representativamente mormón en general. O sea, los mormones tienen una ciudad casi de ellos y un estado casi en su poder, de Estados Unidos. Aunque su sueño sería que su sede esté en Independence, Missouri, centro lugar de Sion. En la Biblia, Sion es un nombre poético de Jerusalén, o el monte donde estaba el templo.
En el mormonismo, el término Sion tiene un significado ampliado, el pueblo puro de Dios, y un lugar físico de recogimiento donde habitarán juntos los santos en rectitud, preparándose para la segunda venida de Cristo. ¿Qué revelación hay en Doctrinas y Convenios? Doctrinas y Convenios 57, del 1 al 3. El Señor, según José Smith, identificó explícitamente Independence, condado de Jackson, Missouri, como el lugar central. He aquí, os digo que es menester que se me edifique una casa, templo, en la tierra de Sión. Este es el lugar central, y la tierra que está a su alrededor es para el sitio de Sión. Ellos estaban en Independence, Missouri, en ese entonces, así quedó establecido como el lugar designado para edificar el nuevo Jerusalén, una ciudad santa desde donde Cristo gobernaría en el milenio. Los primeros colonos mormones crecieron rápido y alarmaron a los antiguos pobladores de Missouri. Y por su creciente número, por su creencia en un gobierno teocrático que podría rivalizar con las instituciones locales, por su postura antiesclavista que los enfrentó con el Estado esclavista, y por sus tendencias a la poligamia, que ya la veremos, en 1833 fueron violentamente expulsados del condado de Jackson por turbas locales. Intentaron volver, pero terminaron siendo desplazados más al norte y finalmente perseguidos hasta Illinois, Nauvoo. ¿Qué lugar tiene hoy Independence para ellos? Según la escatología mormona, cuando Cristo regrese, se establecerá el nuevo Jerusalén allí, en Independence, en Estados Unidos. Por eso, el lugar sigue siendo considerado Tierra Santa profetizada, aunque la sede actual de la iglesia esté en Salt Lake City. El bautismo por los muertos. Es la práctica de realizar bautismos vicarios, o sea, en nombre de otra persona, para que alguien que ha muerto sin haber recibido el bautismo válido pueda aceptarlo en el mundo espiritual. El mormón vivo se bautiza por inmersión en un templo, por y en lugar de un difunto, quien, según la doctrina, puede aceptar o rechazar ese bautismo en el más allá. Por ejemplo, en Doctrinas y Convenios 128, 15 al 17 dice lo siguiente: porque sin ellos no podemos ser perfeccionados, ni ellos pueden ser perfeccionados sin nosotros. Y además, ¿no son estas cosas análogas a lo que dijo Pablo acerca de los bautismos por los muertos? ¿Qué dijo Pablo? Porque lo fundamentan con la Biblia. El principal y prácticamente único versículo directo que citan es 1 Corintios 15, 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Los mormones interpretan que en tiempos de Pablo, algunos cristianos practicaban el bautismo vicario. Pablo lo menciona sin condenarlo, usándolo como argumento, esto en favor de la resurrección. Ellos dicen que Dios es justo. Millones murieron sin siquiera escuchar el evangelio. Entonces, en el mundo espiritual, el mundo de los espíritus, los muertos pueden oír el evangelio y decidir aceptarlo, pero necesitan el bautismo físico que se realiza en la tierra por representantes. Por eso la frase mormona clásica es: ni el cielo ni el infierno pueden detener la obra del Señor. Si los muertos aceptan el evangelio, el bautismo vicario les abre la puerta. Para poder bautizarse por los muertos deben conocer los nombres completos de las personas, por lo que los mormones mantienen una enorme organización genealógica mundial. Por eso tienen FamilySearch.org, el sitio gratuito más grande del mundo para genealogía, que está financiado por la iglesia de los mormones. No me pagaron nada por decir esto, ¿eh? Tienen centros de historia familiar en decenas de países, registros históricos digitalizados de parroquias, censos, cementerios. Yo mismo lo usé por gusto personal. Así vinculan directamente la investigación genealógica con su teología sacramental. Buscan nombres de antepasados o simplemente de fallecidos en general para realizar después bautismos vicarios en templos. Durante décadas bautizaron a miembros sin consentimiento de familiares vivos, incluso figuras históricas o víctimas del Holocausto. Por ejemplo, Adolf Hitler, el del bigotito, bautizado póstumamente en Utah en 1993. Ana Frank, la joven judía asesinada en Auschwitz,
que era judía. Fue bautizada al menos 9 veces entre 1980 y 1990. Y según registros filtrados, también Mahatma Gandhi, la Madre Teresa, e incluso papas católicos. En 1995 y luego en 2010, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días firmó acuerdos prometiendo no bautizar víctimas judías del Holocausto sin autorización explícita de familiares directos, aunque han seguido apareciendo algunos casos aislados. El sellamiento eterno y matrimonio celestial. Cuando una pareja se sella en el templo, se está comprometiendo no solo a un matrimonio hasta que la muerte los separe, sino a un matrimonio eterno que se mantendrá más allá de la muerte en la vida después de esta. Para los mormones, ese sellamento les permitirá continuar su relación conyugal y familiar en el más allá, formando parte de la exaltación, el nivel más alto de gloria. Así que los mormones pueden decir tranquilamente: te amaré eternamente. Algunos detalles interesantes desde la perspectiva doctrinal mormona. Solo los matrimonios sellados en el templo tienen promesa de eternidad. Un matrimonio civil o un matrimonio religioso fuera del templo es solo válido hasta que la muerte los separe. El sellamiento se extiende a los hijos, por otra parte. Si los padres están sellados, los hijos quedan sellados a ellos también, con la expectativa de vivir como familia eternamente. O sea que los mormones creen que en la eternidad vivirás con tu esposa e hijos. Pero ¿qué pasa si enviudas y te querés volver a sellar? Si te sellás con una nueva mujer al morir ambos, vas a vivir en el cielo con 2 mujeres. Así que serás un polígamo celestial. Ahora, ¿esto es válido para las mujeres? No, obviamente que no. Las mujeres que enviudan no se pueden volver a casar porque la poligamia es celestial. En la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, hoy es solo permitida para los hombres. Bien, y decir que no viviste en los inicios mormones, porque si no, podías ser abiertamente polígamo como lo fue José Smith y todos los primeros líderes mormones y básicamente todos los mormones del siglo XIX. Y ya tenía que tocar el tema. El otro punto es la pluralidad de esposas o poligamia. José Smith empezó a practicarla en secreto entre 1833 y 1835, según testimonios posteriores, pero la revelación formal y completa se registró en 1843. ¿Cuántas esposas tuvo? Entre 30 y 40. Incluyó mujeres solteras, jóvenes, algunas de 14 y 16 años, mujeres casadas con otros hombres llamados polyandry y viudas. Tras su muerte, en 1844, Brigham Young llevó a Utah a los seguidores y expandió abiertamente la práctica. Tuvo Brigham Young oficialmente alrededor de 55 esposas, aunque convivió maritalmente solo con una parte de ellas. Alrededor de 16 a 20 fueron sus esposas conyugales. Vivían, con él como familia. Esta doctrina está en sus escrituras, Doctrinas y Convenios, capítulo 132, versículo 1. De cierto, así dice el Señor a ti, mi siervo José, que puesto que me has preguntado para saber y entender de qué manera justifiqué a mis siervos, Abraham, Isaac y Jacob, así como Moisés, David y Salomón, concerniente a las esposas y concubinas. En el 34 al 35 dice: Dios mandó a Abraham y Sara le dio a Agar por esposa. ¿Y por qué lo hizo? Porque esto fue conforme a mi ley, y de Agar nacieron muchos pueblos. Y en el 61 dice: y además, de cierto te digo, que si un hombre toma una esposa nueva y la primera le da su consentimiento, y si él toma otra y son vírgenes, y no ha cometido adulterio, porque son dadas a él no peca. Pero debido a las sostenidas acusaciones y persecuciones por este motivo que estaban teniendo, deciden cancelar la poligamia en su declaración oficial 1 de 1890. 6 de octubre de 1890, Wilford Woodruff, que es el cuarto presidente de la iglesia, lee el manifiesto en la conferencia general, aunque se añade oficialmente a Doctrinas y Convenios en la declaración oficial recién en 1908. El contenido sería el siguiente: en vista de que se ha hecho circular por muchos la declaración de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se enseña o sostiene el matrimonio plural,
Deseo ahora aclarar que estas acusaciones son falsas. Prohíbo cualquier tipo o cualquier matrimonio de este tipo. Y el encabezado dice el siguiente: el presidente Woodruff declaró que su acción estaba en conformidad con la voluntad del Señor. Aunque la Declaración Oficial 1 prohíbe nuevos matrimonios plurales, no reniega del principio doctrinal revelado en Doctrinas y Convenios 132 que sigue en el canon. Agarrás un libro de Doctrinas y Convenios y todavía lo lees. Y recuerden que los mormones validan la poligamia celestial para los hombres, aún así que esa doctrina no la abandonaron por completo aún. La deificación. Para los mormones, los seres humanos son literalmente hijos e hijas espirituales de Dios. Dios quiere que sus hijos crezcan y progresen hasta llegar a ser como Él. Y los fieles que cumplen el plan del Evangelio, son sellados en el templo y perseveran fieles hasta el fin, pueden ser exaltados y recibir todo lo que Dios tiene, incluyendo la vida eterna, en familias eternas y el poder creador. Esta doctrina se conoce como exaltación, o ser hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo, como dice Romanos 8:17, interpretados literalmente. En Doctrinas y Convenios 132 del 19 al 20 dice: entonces serán dioses, porque no tienen fin, por tanto serán dioses porque tienen todo poder y proseguirán de eternidad en eternidad. José Smith enseñó en su famoso discurso del rey Follet en 1844. Dios mismo fue una vez como nosotros ahora, y es un hombre exaltado y se sienta entronizado en los cielos allá arriba. Si ustedes mismos van a sentarse algún día en tronos juzgando reinos, tendrán que aprender cómo ser dioses ustedes mismos. Lorenzo Snow, presidente de la iglesia, resumió esta doctrina con una frase célebre: así como el hombre es, Dios una vez fue; así como Dios es, el hombre puede llegar a ser. Los templos mormones. En este punto diferenciamos entre un templo mormón y una capilla, que sería el centro de reuniones. Templos hay muy poquitos. Lo más probable es que vos conozcas una capilla. Por ejemplo, en Córdoba, Argentina, de donde yo soy, hay un templo nomás. Y tuve la posibilidad de visitarlo hace unos meses, pero no en todas las provincias argentinas hay. Y lo mismo debe pasar en tu país. La capilla que seguro viste, y que hay varias, es el edificio donde los santos de los últimos días celebran sus reuniones dominicales, que para ellos es un día de reposo. El domingo es un día de reposo que deben guardar. Ese día evitan compras o trabajos innecesarios, pasan el tiempo en familia, sirven y estudian las escrituras. Y guardan el domingo según lo que dice Doctrinas y Convenios 68:29. Y los ancianos de la iglesia enseñarán a sus hijos a orar, a andar rectamente delante del Señor, y también les enseñarán a observar el día de reposo para santificarlo. Pero no nos vayamos por las ramas. Las capillas se usan para la reunión sacramental, que es similar a un culto o misa con cánticos, sermones y el sacramento, que es equivalente a la Santa Cena o la Cena del Señor. Después también tienen clases para niños y jóvenes y adultos, y es abierta al público, es decir, cualquiera puede entrar, asistir a las reuniones y hasta participar de los himnos y clases. Ahora bien, los templos. Los templos son una cosa de locos. Realmente son hermosos, maravillas arquitectónicas que valen la pena conocer. El templo principal de los mormones en Salt Lake City, Estados Unidos, es una locura y actualmente se encuentra en remodelación. Para el 2027 estiman que ella se va a volver a reutilizar. Y ojo, que los primeros meses antes de que se dediquen para las actividades de culto, cualquiera puede entrar. Ojo, capaz que en 2027 te llegas al Salt Lake City y entras a este lugarón hermoso. Entonces, un templo es un edificio dedicado exclusivamente a ordenanzas sagradas, que los mormones consideran el más alto nivel de adoración en la tierra. Esto me dijeron apenas llegué a la visita guiada por el templo. Solo pueden entrar allí adentro miembros con una recomendación de templo vigente, que es como una especie de certificado de dignidad, le dicen, basado en entrevistas sobre obediencia doctrinal y moral, que tenés que ser un buen mormón, digamos.
Como dato curioso, los líderes del templo nos mostraron en ese momento que este certificado ahora era digital y electrónico, re avanzado. Es como un chip o una tarjetita con un chip. Me llamó bastante la atención. Los templos no se usan para reuniones dominicales ni actividades sociales, las normales. Y arquitectónicamente son, repito, insisto, son hermosos. Es cuestión de ver y googlear nomás. Destacan el de Salt Lake City, el de Naboo. Acá en Sudamérica tenemos el de San Pablo, que fue uno de los primeros del Cono Sur. Después está el de Buenos Aires, se hizo el de Córdoba, ahora en Salta, Mendoza. El templo mormón por fuera son bastante diferentes, ¿sí? Pero por dentro son muy similares. Es decir, tienen funciones o funcionalidades muy similares y las partes son bastante similares entre todos. Primero que nada, tiene una pila bautismal para los muertos. Es una gran pila sobre 12 bueyes que representan las 12 tribus de Israel. Allí se realizan los bautismos vicarios por personas fallecidas, de las cuales hablábamos, para darles la oportunidad de aceptar el evangelio en el mundo espiritual. En segundo punto, tiene las salas de instrucción o salas de investidura. Aquí se realiza la investidura, una ordenanza sagrada donde se enseñan por medio de videos, discursos o representaciones simbólicas el plan de salvación, la creación, la caída de Adán y Eva y el convenio personal de seguir a Dios. Aquí reciben los garments. ¿Qué son los garments? Y esto no se termina más. Es una ropa interior especial que los miembros adultos de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, visten tras haber recibido su investidura en un templo. Está compuesta por una camiseta blanca y un pantalón corto o similar para las mujeres que cubre desde los hombros hasta las rodillas. Para los mormones, los garments son, primero que nada, un recordatorio diario de los convenios que han hecho con Dios en el templo, como guardar mandamientos, vivir en pureza, ser testigo de Cristo. Y por otro lado, una protección espiritual y en ocasiones física, según sus creencias, similar a como los antiguos israelitas vestían los tzitzit o como los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían vestiduras específicas. En tercer lugar, la sala celestial. Es una habitación bellamente decorada que simboliza el cielo, la presencia de Dios. Allí pueden orar, meditar y sentir que están en comunión directa con Dios. En cuarto punto, las salas de sellamiento. Son pequeñas salas con un altar en el centro, muy sencillo, pero muy lindo, rodeado de espejos que simbolizan o que representan o que reflejan al infinito, simbolizando la eternidad. Allí se realizan los matrimonios eternos de los cuales hablábamos, o sellamientos, donde el esposo y la esposa son unidos por tiempo y por toda la eternidad, no solo hasta que la muerte los separe. Para entrar al templo, los mormones solo lo pueden hacer con vestimentas de color blanco. Y ahí antes de entrar o en el costado del templo suelen tener una tienda de ropas y demás cositas para poder comprar, digamos, tu ropa interior mormona, que eran estos garments. El plan de salvación mormón. Para los mormones, después de la resurrección y el juicio final, los seres humanos son asignados a diferentes grados de gloria, de acuerdo con su fe, sus obras y la luz que recibieron. No se trata de un simple cielo versus infierno, sino de un grado o de un universo jerárquico y graduado con 3 reinos de gloria, más un estado de condenación final llamado tinieblas de afuera. El texto clave está en Doctrinas y Convenios 76, conocido como La Visión, dada a José Smith y Sidney Rigdon el 16 de febrero de 1832 en Hiram, Ohio. Ellos relatan que fueron llevados en una visión múltiple y vieron el reino celestial, el reino terrestre, el reino celestial y finalmente el lugar de perdición, reservado para los hijos de perdición. Los 3 reinos de gloria. Primero el reino celestial. Doctrinas y Convenios 76 del 50 dice así. Y además testificamos de la gloria celestial del reino y de la gloria de él, el más alto, cuya gloria el sol del firmamento es símbolo. Estos son los que recibieron el testimonio de Jesús y creyeron en su nombre, y morarán en la presencia de Dios y de su Cristo para siempre jamás. Es el más alto grado de gloria, donde mora Dios, el Padre. Solo aquellos que aceptaron el Evangelio de Jesucristo, se arrepintieron, fueron bautizados, incluyendo aquellos vicariamente, es decir, que ya estaban muertos y aceptaron el Evangelio, y vivieron fieles, entran allí. Se subdivide aún más en grados, y solo
En el grado más alto están las parejas casadas, selladas en el templo, y que pueden alcanzar la exaltación, es decir, vivir como familias eternas y progresar hasta llegar a ser como Dios. En segundo lugar, el reino terrestre. Doctrina y Convenios 76, del 71 al 78 dice así: y además vimos el mundo terrestre. Estos son los que murieron sin ley. Y también los que son los espíritus de los hombres que fueron retenidos en prisión. Estos son los que reciben de la presencia del Hijo, pero no de la plenitud del Padre. Para las personas honorables, morales, buenas, que rechazaron el Evangelio en vida, pero lo aceptaron en el mundo espiritual. También para los cristianos sinceros que no aceptaron la plenitud del Evangelio restaurado, reciben la presencia del Hijo, pero no del Padre. El tercer reino, el reino celestial, en Doctrinas y Convenios 76, 81, del 98 al 101, dice: y además vimos el mundo celestial. Estos son los que no recibieron el Evangelio de Cristo ni el testimonio de Jesús. Sin embargo, serán juzgados según sus obras y recibirán su gloria en el reino celestial. Para los que vivieron en pecado y no aceptaron el Evangelio ni siquiera en el mundo espiritual, aún así, tras el sufrimiento en el estado intermedio, llamado infierno o prisión espiritual, serán finalmente rescatados mediante la expiación de Cristo y heredarán este reino. Reciben la administración del Espíritu Santo, pero no del Padre ni del Hijo. ¿Y los condenados eternamente? Doctrina y Convenios 76, del 30 al 38, dice algo así: Satanás rebeló contra Dios y son los hijos de perdición, los únicos sobre quienes la segunda muerte tendrá poder. No serán redimidos en el debido tiempo del Señor. Son las reservadas para los hijos de perdición, aquellos que recibieron conocimiento perfecto de Cristo, es decir, una manifestación abierta, y luego lo negaron deliberadamente y se rebelaron contra él. Es decir, aquellos que le predicaron el evangelio mormón y lo negaron abiertamente. Sufren un castigo eterno, separados de toda gloria. Y según los mormones, muy pocas personas califican para esta categoría. Es mucho más difícil ir a este lugar que ser salvo en alguno de los tres reinos. La prohibición de tomar café y té provienen de una revelación que José Smith dijo haber recibido en 1833, conocida como la Palabra de Sabiduría, registrada en Doctrinas de Convenio 89. Allí, Dios supuestamente instruye a José Smith sobre qué alimentos y bebidas son prudentes o saludables y prohíbe o desaconseja a otras. Por ejemplo, en Doctrinas y Convenio 89 del 5.9 dice que en cuanto a las bebidas embriagantes, aquí no son para el vientre. El té y el café, refiriéndose a bebidas calientes, no son para el cuerpo ni para el vientre. Y también toda hierba sana y toda fruta en su estación es para la salud. Y la carne también, con prudencia y acción de gracias. ¿Y qué pasa si un mormón los consume? No es excomulgado, pero no puede entrar al templo ni ejercer ciertas responsabilidades mientras no cumpla este requisito. En su cultura es un signo de obediencia y fidelidad personal muy observado por la comunidad. No sé la verdad cómo hace un mormón colombiano para no tomar café, que para ello el café es como nuestro mate básicamente. Si algún mormón colombiano me quiere decir, si algún mormón llegó hasta este punto del video, la verdad es para pedir un deseo, pero bueno, no sé cómo hacen. Los servicios misioneros. Ahora bien, todos conocemos a los mormones por la apariencia de extranjeros y cómo se visten sus misioneros. Y por favor, si querés ser un experto en mormonismo, no tenés que confundir testigos de Jehová predicando con mormones predicando, porque entonces yo habría sido un muy mal profesor. Me puse lentes porque estoy en modo profesor, ¿ok? Pero ahora te va a quedar claro. El servicio misionero lo realizan voluntarios, jóvenes de tiempo completo, por 18 a 24 meses, dedicándose a predicar el evangelio, servir y bautizar conversos. O sea que son jóvenes. Estos jóvenes varones son llamados élderes, o elder en inglés, por su oficio en el sacerdocio arónico o Melquisedec. A las jóvenes mujeres se les llaman hermanas, en inglés sisters. El título elder delante del apellido, por ejemplo, elder Salas, no es un rango especial, sino simplemente la forma respetuosa de dirigirse a un misionero varón.
La duración sería, para los varones normalmente ellos arrancan a los 18 años a servir en las misiones y sirven por 24 meses, o sea 2 años. Mientras que las mujeres normalmente a los 19 años y sirven por 18 meses, o sea 1 año y medio. ¿Qué hacen los élderes? Predican activamente su doctrina puerta a puerta o en las calles o por referencia, que todos lo hemos visto. Enseñan lecciones estructuradas que aplican el plan de salvación, la restauración, los mandamientos como la palabra de sabiduría, no café, no alcohol, el bautismo por inmersión. Organizan actividades comunitarias y ayudan con servicio humanitario e invitan a la gente a bautizarse. Ahora, ¿cómo le asignan un lugar? Bueno, antes de salir de su lugar de origen, los jóvenes envían una solicitud a la sede central en Salt Lake City. El presidente de la iglesia, profeta, con sus consejeros y los 12 apóstoles, asigna mediante oración en qué misión servirá cada joven. Es un proceso que ellos consideran revelado, no al azar. ¿Qué normas siguen? Los misioneros son famosos por su disciplina estricta. Por ejemplo, se levantan 6:30 am, tienen estudios bíblicos y de manuales, salen a trabajar desde la mañana hasta las 21:30. No pueden salir solos, siempre van acompañados, salen en pareja. Tienen un día libre a la semana, P-Day o Preparation Day, para poder lavar ropa, comprar, escribir cartas. No ven TV, no van al cine, no tienen redes sociales ni personales durante el tiempo de servicio. Usan un traje formal, los varones, o faldas modestas, las mujeres. No tienen citas románticas ni actividades sentimentales durante el tiempo que dura el misionado. Estos son los rubios facheros que ves caminando siempre de a dos por la calle. Con camisa blanca, siempre, pantalón y zapatos oscuros y con un cartelito del lado izquierdo de color negro con letras blancas que dice Elder y su apellido, ¿ok? Los testigos de Jehová salen de a muchos. No tienen una estética uniforme superior como los mormones. Y no salen los niños a predicar los mormones. Fíjense que los testigos de Jehová mandan a los nenes a predicar. Si son mormones no va a haber mujeres predicando junto con hombres. Esto también. Eso es imposible. Que es algo que los testigos sí se da. ¿Ok? Ya lo tenés. Me puse los lentes y después de estos minutos juntos puedes considerarte oficialmente un experto de sobremesa en mormonismo. Ahora sabes. Identificar un elder con su plaquita negra apenas lo ves caminar en pareja por tu barrio. Puedes explicar sin tartamudear qué es el libro de Mormón, doctrinas y convenio o por qué no toman café. ¿Entendés la diferencia entre un templo y una capilla de domingo? ¿Sabes lo que son los 3 grados de gloria y el sellamiento eterno? Y hasta podrías citarle de memoria doctrinas de convenio 132 si te quieren convencer de la poligamia, que por cierto ya la practican oficialmente desde 1890. Así que la próxima vez que aparezca en la mesa familiar la pregunta ¿quiénes son esos mormones y qué cosas raras creen? Vas a poder intervenir con toda autoridad, aportar contexto histórico, datos doctrinales y, ¿por qué no?, algún que otro dato curioso. Como saben, mi nombre es Emanuel Salas. Si te gustó este viaje de cero a experto en mormonismo, suscríbete, deja tu me gusta o compartilo con ese amigo que siempre dice, los mormones son como los testigos de Jehová, ¿no? ¡No! Así que entre todos seguimos desmitificando y aprendiendo juntos. Gracias por acompañarme.